En la Biblia encontramos la historia más grande de amor que la humanidad haya conocido. Cientos de años antes de Cristo, profetas dijeron que vendría el libertador de Israel. En el Salmo 130, versículos 7 y 8, dice así: Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. 700 años antes de su nacimiento, Isaías dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí encontramos el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Y en Lucas 2, 6 y 7, aconteció que estando ellos allí, en Belén de Judea, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El profeta Miqueas había profetizado 795 años antes de Cristo. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. José y María habitaban en Nazaret, en la provincia de Galilea. Aconteció que en el tiempo en que María daría luz, el emperador romano Augusto César promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Veamos este detalle. Todo parecía que el niño Jesús nacería en Nazaret, porque allí vivía su madre. Pero las profecías del Antiguo Testamento decían que el Salvador del mundo nacería en Belén. A raíz de la publicación del emperador, José y María viajaron desde Nazaret de Galilea a la ciudad de Belén, provincia de Judea, para ser empadronados, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. El Evangelio según San Lucas 2, 6 y 7 dice que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento de María y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En un pesebre, en un lugar donde cuidan animales. Allí nació el Hijo de Dios. En ese lugar pobre y estando el niño acostado en un pesebre, repentinamente apareció una multitud de ángeles que llegaron para celebrar tan magno acontecimiento y alababan a Dios porque había nacido Cristo el Señor. Además de las huestes celestiales, pastores que apacentaban sus rebaños de ovejas, al enterarse que el Salvador anunciado había llegado, alababan y glorificaban a Dios. Unos días después, de lugares lejanos, llegaron unos magos con el propósito de adorar al niño que había nacido. Después de la visita de los magos del oriente, José recibe por revelación divina un mensaje que le indica que tome al niño y a su madre y huyan a Egipto, y que permanezca allá hasta que reciba un nuevo aviso, porque Herodes buscará el niño para matarlo. Nada lograría evitar que el propósito establecido por Dios con su hijo se cumpliera. El Padre tenía un plan maravilloso, no solamente para el pueblo de Israel, también para el pueblo no judío, para todos los gentiles. En Hechos 9:15 leemos que Dios escogió al apóstol Pablo como instrumento para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y en Gálatas 4:4 dice
que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, un gran evento con el único fin que el hombre sea restaurado espiritualmente. Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo más grande es que Jesús no permaneció en la tumba. Él, Jesús, dejó la tumba vacía para subir con toda su gloria a los cielos. Esta promesa de subir a los cielos para morar con el Señor por la eternidad está vigente para todo aquel que cree en Él y le recibe como su Señor y Salvador. Sí, para toda persona que un día le entregó su corazón con el propósito de acercarse a Dios, dejando a un lado la pecaminosidad de este mundo y se rinde a los pies de Cristo Jesús. También es muy importante crecer en un ambiente sano espiritualmente. Hebreos 10:24 nos dice: considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerarse los unos a los otros. Bueno, es amar a nuestro prójimo, tratar de ayudarlo. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Cuando entramos al cristianismo, somos parte de ese cuerpo. El creyente pertenece a la familia de Dios. Significa que como creyentes ya pertenecemos a esa familia. El texto último leído nos indica que debemos amarnos y ayudarnos mutuamente. Cada creyente tiene la responsabilidad de hablar del Evangelio a la gente que no lo conoce, considerando la necesidad espiritual que hay en cada quien. Es muy importante impactar a nuestro prójimo con un buen ejemplo de vida. La buena conducta de un cristiano habla más que 1000 palabras, habla más que un gran sermón. Por eso es importante que la Iglesia de Jesucristo se mueva en santidad. El verdadero sentido de la Navidad es reconocer el plan perfecto que Dios tiene con la humanidad. El Padre vio al hombre sin esperanza, perdido en sus delitos y pecados. Y ese fue el propósito de enviar a su Hijo para que todo aquel que le reconoce como Señor obtenga la vida eterna. Dios les bendiga.